Ya hemos analizado todos los elementos de QPSK que necesitamos para determinar la probabilidad de error. Entonces, en esta cápsula vamos a justamente determinar la probabilidad de error de QPSK. Ahora, hay varias observaciones que quiero resumir o que quiero ir haciendo para ir construyendo esta probabilidad de error. Y la primera de ellas es que se trata, QPSK es una modulación M área. Y por lo tanto, cuando uno habla de probabilidad de error, o al menos habla de determinar la probabilidad de error, en principio siempre hay que determinar primero una probabilidad de error de símbolo. Entonces debemos determinar una probabilidad de error de símbolo y la probabilidad de error de bit nace luego a partir de eso. Lo segundo es volver a esta figura aquí y tal vez simplemente para tenerla como un elemento de trabajo, volver a copiarla a la lámina actual. Ahí está. Y con esto entonces recordamos la modulación QPSK. Y tal vez aquí la parte más importante es recordar que el módulo, el bit en fase, modula el riel en fase, vale decir, selecciona semiplano izquierdo con un 1 y semiplano derecho con un 0, y el bit en cuadratura modula el riel en cuadratura, vale decir, a través de el bit en fase, perdón, en cuadratura, se selecciona ya sea el semiplano inferior o el semiplano superior. El siguiente elemento que también ya hemos establecido es que los símbolos transmitidos se ven corrompidos por estas nubes gaussianas de ruido gaussiano complejo, circularmente simétrico, y si es que realizamos una diagramación equivalente a lo que hicimos en su momento cuando estudiamos BPSK y su probabilidad de error, podemos, por ejemplo, en este caso, asumir, para ilustrar el cálculo de la probabilidad de error, que se transmitió el símbolo S3 y que el ruido que se materializó en check es el que muestra esta flecha roja, y sabemos ya que ncheck se compone de nx en el riel en fase y de ny en el riel en cuadratura. Y las propiedades estadísticas tanto de ncheck como de nx y de ny ya las conocemos bien. En particular, es importante recordar de que ny y nx son variables aleatorias independientes, y eso va a tener una consecuencia bien importante sobre la probabilidad de error. Concretamente,
la realización de NX puede ser muy grande o muy pequeña, pero no tiene ninguna influencia sobre el bit en cuadratura, ya que una realización muy grande de NX solamente tiene la posibilidad de transformar el bit en fase en un bit, en una decisión en favor del bit equivocado, en el riel en fase. Solamente puede generar un error de decisión en el bit en fase. Y similarmente, NY solamente tiene la capacidad de transformar el bit en cuadratura en uno distinto, en una decisión que se toma distinta para el bit en cuadratura, pero no para el bit en fase. Concretamente en este ejemplo, si el bit en fase es 1, NY puede ser muy grande, muy pequeño o muy negativo, pero el bit en fase va a permanecer en 1. Ahora, el supuesto que hay detrás de esto es que bits en fase y en cuadratura, estos dos son independientes entre sí, y eso tal vez es un supuesto que debiéramos recalcar, son independientes entre sí. Ahora, esta idea que acabo de mencionar creo que es importante y hay que anotarla. El bit, el ruido en fase, y aquí estoy hablando de NX, solo puede generar un error en el bit en fase. Esto es el comentario número 3. Y de igual forma, el ruido en cuadratura, y aquí estamos hablando de NY, solo puede generar un error de bit en cuadratura. Y finalmente, el último comentario es volver atrás a cuando vimos la probabilidad de error de BPSK y comparamos una posible realización de ruido N-check y otra posible realización de ruido N-check' frente a la disyuntiva de si fue transmitido el símbolo 0 o si fue transmitido el símbolo 1. Y de nuestro análisis llegamos a la conclusión que valores de N-check más pequeños son más probables. Y esa misma regla sigue valiendo para QPSK. Valores más pequeños, asumiendo por ejemplo que se transmitió acá ese 0 check, todos estos valores pequeños de ruido gaussiano son mucho más probables que haber transmitido por ejemplo esto y que se haya realizado un ruido tan grande que lleva al símbolo transmitido a esta zona de acá. Y la consecuencia de ello es que siempre se va a declarar como símbolo transmitido aquel que corresponde al ruido N-check más probable, aquel que corresponde al ruido N-check más pequeño. Y eso automáticamente para ese 0 genera
una región de decisión, que es el primer cuadrante. Para S2 genera una región de decisión que es el segundo cuadrante, para S1 el tercero y para S3 el cuarto cuadrante. Y creo que esto es importante también anotarlo porque es de la esencia de la decisión que se tiene que tomar y la probabilidad de error en esa decisión. Entonces, cuarto, el ruido n check más probable entre las cuatro alternativas es el más pequeño y esto determina las regiones de decisión. Y en este caso, las regiones de decisión las podemos dibujar en forma muy sencilla. Eje real, eje imaginario, por supuesto, y los cuatro puntos de señal, S0 check, S1 check, S2 check y S3 check. Y las regiones de decisión son, estoy achurando en verde, la región de decisión de S0. Voy a achurar en naranjo la región de decisión de S1. En celeste la región de decisión de S2. Y finalmente en rosado la región de decisión de S3. Esas son las regiones de decisión y acá el borde un poquito rugoso señala de que van hacia infinito. Ahora, con todo esto podemos formular lo siguiente. De las observaciones anteriores, tenemos que la probabilidad de error de QPSK, y es una probabilidad de error de símbolo, siempre la podemos escribir como 1 menos la probabilidad de decisión correcta. Desde luego, se comete un error o no se comete un error, son eventos complementarios. Y decidir correcto es tanto decidir correcto en fase como decidir correcto en cuadratura. Y aquí voy a volver a esta figura de acá. Decidir correcto que se transmitió el símbolo S0 significa no equivocarse en cuadratura y tampoco equivocarse en fase. Vale decir, no declarar ninguno de estos tres símbolos, sino que decidir correctamente que se recibió un símbolo en el primer cuadrante. Entonces, la decisión correcta la podemos escribir como el producto entre decidir correcto en fase y decidir correcto en cuadratura.
Esto lo podemos escribir como un producto porque habíamos establecido, y ese es justamente el comentario 3 acá, de que los eventos de error en fase y en cuadratura son independientes. Y como son eventos de error independientes, su probabilidad, tanto de error como de decisión correcta, son probabilidades independientes y por lo tanto se pueden multiplicar. Ahora podemos volver a transformar esto en 1 menos la probabilidad de decisión equivocada, de error. Entonces esto es 1 menos la probabilidad de error en fase multiplicado por 1 menos la probabilidad de error en cuadratura. Y esta probabilidad, finalmente, es una probabilidad de error de bit, porque nuevamente, por lo que habíamos establecido, cometer un error en el bit en fase significa haberse cambiado de un semiplano al otro. Cometer un error en el bit en cuadratura significa haberse cambiado en un semiplano superior e inferior. Y en cada caso se trata de un error de bit. Vale decir, si se transmitió un bit 0 en fase, no es importante si en cuadratura se transmitió un 1 o un 0. Vale decir, da lo mismo si es que se transmitió el símbolo 0 o el símbolo 1. Lo importante es que el bit en fase es 0. Y la probabilidad de error es que ese bit sea declarado equivocado sin importar si fue S2 o si fue S3 el símbolo que se declara equivocado para efectos de el error en el bit en fase. Y lo mismo, por supuesto, vale para el caso del bit en cuadratura. Entonces, estas probabilidades de error realmente son probabilidades de error de bit. Y son, de hecho, probabilidades de error de bit de BPSK. Es, por lo que acabo de mencionar, la probabilidad de que, sin importar si fue el símbolo 0 o el 1, importando únicamente que fue el bit en fase semiplano derecho el que fue transmitido, declarar, sin importar si se declara un símbolo 2 o un símbolo 3, declarar que el bit en fase está en error. Entonces realmente se trata de una probabilidad de error de bit de BPSK en el riel en fase y una probabilidad de error de bit de BPSK en el riel en cuadratura. Y si volvemos a ese cálculo de probabilidad de error de bit, entonces de BPSK, entonces vamos a recordar que lo importante era esta componente del ruido ncheck, la componente nx, cuando se habla de, en este caso ahora en QPSK, del bit en fase. Y lo importante era la varianza de ese ruido, pero además la distancia entre la ubicación del símbolo y la frontera de decisión, que en este caso era raíz de EBIT, y en este nuevo caso, en QPSK, tenemos una distancia desde el punto de señal que corresponde al bit 0 en fase, que es raíz de símbolo medios, hacia la frontera de decisión que viene a ser esta de acá. Y por ello tenemos entonces que esto es igual a 1 menos 1 menos 1 medio ERF complemento de la raíz de E símbolo medios dividido por N0 en vez de EBIT dividido por N0, y todo esto al cuadrado porque ambas probabilidades son las mismas. Entonces, notando que la energía media por símbolo en este caso es igual a 2 veces EBIT,
y ese factor 2 es el logaritmo en base 2 de 4. 4 es el número m-ario. Y que la probabilidad de error de bit, en este caso por el mismo factor, es 1/2 la probabilidad de error de símbolo. Y aquí el factor es exactamente el mismo. Resulta la probabilidad de error de bit directamente de QPSK es igual a 1/2 menos 1/2 multiplicado por 1 menos 1/2 ERF complemento de la raíz de EBIT dividido por N0 y todo esto al cuadrado. Y esto es un resultado bastante importante y por eso es que lo vamos a enmarcar. Y tenemos también este resultado presentado gráficamente acá. Y fíjense que tenemos en una misma gráfica las dos curvas de probabilidad de error. La nueva, QPSK, destacada con marcadores cuadrados, y la original, BPSK, 1/2 F complemento de raíz de EBIT partido por N0, también con marcadores, y en este caso el marcador es punto. Acá en probabilidades de error de bit, altas, ambas curvas divergen levemente, pero para cualquier probabilidad de error de bit que es 10 a la menos 2 o menos, son esencialmente idénticos estos desempeños. Y esto es una característica bien importante de QPSK, porque básicamente tiene exactamente la misma probabilidad de error de bit por cada joule de energía por bit invertida que BPSK, pero transmite al doble de la tasa. Transmite 2 bits por símbolo, 2 bits en un tiempo de símbolo y no solo 1 bit por tiempo de símbolo. Y esto es un elemento realmente bien importante a destacar. Entonces, observamos que el desempeño de QPSK es igual al de BPSK, pero la tasa de bits es el doble. Entonces realmente se ganó con QPSK frente a BPSK, se ganó eficiencia espectral, se ganó tasa de datos, se ganó más tasa de datos por un ancho de banda y por una cierta cantidad de energía invertida con respecto a BPSK. Ahora, mirando esta expresión, así tal cual directamente, no es obvio por qué eso es el caso, y entonces quiero hacer un pequeño desarrollo, simplemente para ilustrar por qué ambas probabilidades de error son iguales. Entonces, desarrollando el cuadrado de la expresión anterior, vale decir, desarrollando este cuadrado de acá, obtenemos lo siguiente, que la probabilidad de error de bit de
QPSK puede ser escrita como 1 medio menos 1 medio de 1 menos ERF complemento de la raíz de E bit partido por N0 más 1/4 ERF complemento al cuadrado de la raíz de E bit partido por N0. Y para probabilidades de error de bit menores que un décimo, menores que un centésimo, este término de acá domina por lejos sobre este término de acá. Recuerden que la función ERF es esencialmente una cola exponencial, por lo tanto este factor al cuadrado hace que este término sea uno o más órdenes de magnitud menor que este. Entonces podemos perfectamente decir que este término de acá es despreciable para probabilidades de error de bit menor que un décimo. Y así podemos resumir todo lo anterior aproximadamente como igual a 1 medio ERF complemento de la raíz de E bit partido por N0, y esto es por supuesto la probabilidad de error de bit de BPSK que muy bien conocemos. Con eso hemos encontrado una nueva probabilidad de error de bit, una probabilidad de error de una modulación importante, y con ello ya queda todo establecido para poder abordar otras modulaciones m-áreas de pasabanda.